El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Filosana. Filosana es un espacio promovido por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional, en la que abordamos diferentes temas relacionados con la psicología, una psicología entendida como una perspectiva con alma. Bueno, ¿y qué decimos aquí con la palabra alma? Como muchas veces lo repetimos en nuestro programa, y es aquí alma no significa necesariamente una realidad metatrascendente después de la muerte o algo así, sino que significa una realidad psíquica. Siguiendo las palabras de Hillman, gracias a Sigmund Freud, esta realidad psíquica, es notada. ¿Qué quiere decir realidad psíquica? Por ejemplo, escuchamos de manera popular cuando las personas dicen, mira que tengo tal afección afectiva o tal síntoma o tal psicopatología o tal dolor, tengo mucho estrés, ¿cierto? Entonces las personas dicen, mira, yo tengo mucho estrés, no sé qué, y como eso pasó a la cultura popular, también digamos en cierto sentido médica, las personas dicen, claro, mira, eso te puede enfermar, o inclusive las personas pueden decir, mira, yo tengo dolor de cabeza, y muchos pueden decir, mira, eso es como estrés, ¿no? Pero el estrés vive como en un reino psíquico, en un espacio mental, si ustedes quieren un espacio de ideas, por ejemplo el estrés, entonces la persona todo el tiempo está estresada por una situación que aún no ha llegado, pero digamos que lo sofoca, y de una u otra manera eso tiene un efecto y evidencia en el cuerpo. Esa realidad psíquica, ese escenario psíquico y mental es el que nosotros, por decirlo así, le decimos realidad del alma o realidad anímica. ¿Y por qué digamos alma, no? También por una cuestión semántica y también por unirse con una tradición, la tradición griega y la tradición neoplatónica, que va a colocar alma, digamos, en referencia a la psique, de ahí viene psicología, y no tanto mente o mens, que hace más referencia como a la traducción alemana, inglesa de esta palabra alemana, de esta palabra griega, psique, para entender, digamos, eso que nos ocurre, por decirlo así, en el reino interno, en este espacio psíquico. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio, Filosana. Hoy vamos a partir en varias sesiones el programa que tenemos, y es para hablar de algo que seguramente a todos nos ha afligido, y posiblemente a los que no los ha afligido les va a afligir en algún momento, y es un tema asociado a la depresión. La depresión como reino para entrar, digamos, al alma, ¿no? Muchos de nosotros ha pasado por diferentes estados de ánimo, ¿cierto? Donde de una u otra manera sentimos esta sensación de profundidad, ¿no? Esta sensación que de una u otra manera nos empieza a tener peso, gravedad, ¿sí? Mira que es muy interesante porque las personas mencionan la situación es grave, ¿no? O algunos van a decir, mira, esta depresión es grave, ¿cierto? O de una u otra manera se va a decir, mira, esto que siento es como muy pesado, muy denso, ¿sí? Hace referencia a grave hace referencia a gravedad, y gravedad podemos decir aquello que tiene peso, aquello que somete, aquello que baja, ¿sí? Aquello que une a la tierra, inclusive puede bajar más de la tierra, ¿no? Eso es lo que más o menos vamos a tratar de ver, ¿no? Cómo de una u otra manera la depresión, esa gravedad a la cual, digamos, estamos todos sujetos, todos, digamos, vinculados, es algo que hace parte de la vida cotidiana, pero nosotros queremos empezar a darle un matiz, ¿no? Si bien es cierto que en diferentes planes de gobierno, planes de colegio, planes de salud pública se habla de que hay que luchar contra la depresión. La depresión es una enfermedad que viene subiendo cada vez más, según la Organización Mundial de la Salud. En algunos países es la primera causa de muerte, en otros países es la segunda. Eso influye en el clima, en la geografía, todo eso, pero también consideramos nosotros que es una distinción que no es tan necesaria hacer, porque de una u otra manera la población, independientemente de la geografía, padece temas tristes, padece una condición de depresión, ¿no? Deprimido, ¿no? Y eso hace también referencia a la palabra, ¿no? Estar como en una
en una presión de más, ¿sí? Como que estoy doblemente sometido, ¿sí? Que es cuando las personas pueden quedar sin ánimos, sin fuerzas y de que de una u otra manera hace parte de nuestra sociedad. James Hillman, este gran psicólogo americano que estudió la psicología junguiana, pero también no solo estudió la psicología junguiana, estudió, digamos, la filosofía del Renacimiento, estudió también neoplatonismo, estudió clínica, fue enfermero, estuvo en varios, digamos que en varios escenarios. Me parece que tiene mucho que decirnos acerca de esto, ¿no? Y que trata también de poner sobre la mesa cómo esta realidad del alma también. Para entrar a esta realidad del alma pareciera ser que es importante la depresión, ¿no? ¿Y por qué la depresión, no? Si bien se llama el autor nos menciona una depresión endémica, es decir, una depresión que está en todas partes, que está en la sociedad, ¿sí? Efecto también, digamos, de cómo nos ubicamos o qué perspectiva tenemos nosotros frente a la realidad y de una u otra manera, pues, cómo esto nos rebota. ¿Qué quiere decir, digamos, nos ubicamos frente a la realidad, no? Quiere decir más o menos lo siguiente. Nosotros, por la tradición que tenemos de educación, por una cantidad de sistemas de valores, por una cantidad, digamos, de sistemas culturales, tenemos una visión de la realidad, ¿no? Eso que se llama realidad física espacio-temporal, es decir, la realidad material. ¿Y a qué se le llama un sistema de valores, no? Se le llama un sistema de valores a todo aquello que es valioso para todo un entramado comunitario. Por ejemplo, nosotros vivimos en un momento de la historia en el cual se considera que lo valioso es, por ejemplo, las conquistas del individuo, de cómo los individuos deben conquistar cosas, ¿no? Nosotros vivimos también, por ejemplo, en un momento en el cual se plantea cómo es de importante mostrarse, ¿no? Mostrarse en redes sociales. Por ejemplo, una de las cuestiones que está pasando en Colombia es con esto del terremoto, es cuántas personas quieren aparecer en primera plana, quieren ver, ¿sí? Verse, sobre todo hacerse ver, en vez de aquellos que realmente lo requieren y lo necesitan. Un valor de nuestra sociedad, aparte del individualismo, también es el narcisismo mencionado por Freud. Eso es un valor, o sea, es valioso que las personas se quieran a sí mismas, es valioso que las personas se amen, se vuelve un valor, ¿no? También se vuelve un valor, creo yo, la cultura de la rapidez y la cultura del afán. Todo tiene que ser veloz, todo tiene que ser rápido, ¿sí? Hace parte también de nuestros valores. Valores que compartimos todos, ¿no? Cuando nos levantamos temprano de la cama y tenemos que salir a trabajar, estos valores de una u otra manera se expresan, se ponen en evidencia, salen a flote, ¿no? Valor no es necesariamente aquello que me parece valioso a mí, sí, puede tener un primer momento, una primera instancia, sino valor es aquello en lo que, por decirlo así, sin darme cuenta, tiene un valor en mí. Entonces, por ejemplo, claro, la sociedad colombiana, por ejemplo, es importante la familia. Para la sociedad colombiana también es importante ciertas cosas, pero, por ejemplo, para la sociedad colombiana en este momento se volvió valioso como polarizarse, sometida a varias fuerzas, ¿no? Por decirlo así. Y obviamente un valor es la riqueza social, ¿no? La riqueza que puede generar el capitalismo y este marco, digamos, que genera. En ese grado en el cual, digamos, lo valioso pareciera ser que es esto, lo valioso pareciera ser que está únicamente vinculado a una realidad que nosotros consideramos que es la real física, material o inerte. Bueno, inerte aquí quiere decir que la realidad no tiene vida, ¿cierto? O que eso que llamamos realidad pues está ahí, seco, frío, sin más cosa. El hecho que veamos la realidad así, la realidad física, ¿cierto? Pero tal vez perdemos de vista que esta realidad física, que nosotros tal vez nos movemos en ciudades, selvas de concreto, hemos perdido de vista que la realidad física de las ciudades requiere y está en contacto con otro tipo también de realidad, si podríamos decir un poco más profunda, que es la realidad que puede sostener todos los entramados de las grandes ciudades, y es una realidad natural, una realidad ecosistémica en la cual todo está profundamente vinculado. Y si todo está profundamente vinculado, desde las hipótesis científicas que manejan James Lovelock, que pues un sector de la ciencia lo avala, otro no, hasta tradiciones espirituales, tradiciones, digamos,
míticas, tradiciones religiosas, tradiciones antropológicas, y con esta una tradición psicológica, tradición porque se remonta, digamos, en cierto sentido a una manera de ver y entender esto que denominamos realidad de una manera un poco diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí un poco diferente? ¿Qué quiere decir cómo ver la realidad? ¿Y qué tiene que ver esto con la depresión, no? Es curioso cómo muchas personas que atraviesan la depresión o que inclusive estando dentro de ella captan una sensación de la realidad física o espacio-temporal más profunda, o ya sea más oscura, ¿cierto? Porque eso también se le llama como un periodo de nigredo, pero a su vez captan algo como, por decirlo así, como más genuino, más honesto. Martin Heidegger, en un texto famoso que significa que es metafísica, va a decir cómo hay unos ciertos estados de ánimo que le permiten a uno darse cuenta o caer en cuenta, o utilizando estas palabras de la psicología contemporánea de tomar conciencia, como que se toma conciencia de que hay algo más profundo y más real de la vida cotidiana que nosotros tenemos y eso que nosotros denominamos realidad espacio-temporal. La depresión puede ser ese llamado, puede ser esa resistencia que de una u otra manera está haciendo, por decirlo así, el ecosistema o esta realidad viva en nosotros, y por eso nos deprime, para darnos cuenta de esta posibilidad. Y claro, y aquí entra nuestro autor, y nuestro autor va a decir, bueno, es importante que entendamos como una cuestión básica de la depresión. Por un lado, está bien la formación técnica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la formación técnica? Cuando uno va a un psicólogo, cuando de una u otra manera se tratan de hacer test para tratar de indagar si la persona está deprimida, como que se hace todo este rastreo para verificar, digamos, según los test modernos, si una persona está deprimida y no. Eso, digamos, sería una educación técnica. Pero, sin embargo, el autor también nos dice, necesitamos como una educación clínica. ¿Qué quiere decir una educación clínica? Es una educación que está refinada en la sensibilidad del sufrimiento y cómo este sufrimiento empieza a expresar unas imágenes y un dolor que en ocasiones no es personal, muchas veces no es nada personal, sino que de una u otra manera se amplía de lo personal a lo transpersonal, y nos damos cuenta que la realidad física, material, no es solo algo que está ahí quieto, inamovible, sino que de una u otra manera también nos puede deprimir, y nos puede deprimir porque de una u otra manera la realidad física, por decirlo así, también se entristece. Vamos a ir a una pequeña corte, una pequeña pausa, y en unos minutos regresamos. La UPN en la construcción del Plan Decenal Nacional de Educación. Cuidado del planeta. La crisis climática es el mayor reto de los próximos años. La educación tiene la responsabilidad de formar ciudadanos que entiendan lo que está en juego y que actúen. Los saberes ancestrales de las comunidades sobre el cuidado de la tierra son parte esencial de esa formación y también de la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores, construyendo el futuro de la educación colombiana. Estás en sintonía de Filosana. Seguimos con esta temática, la depresión, y cómo de una u otra manera, digamos, la depresión nos llama, ¿no? Nos invita a esas profundidades que puede tener el alma, que pueden ser terribles, ¿cierto? Que hoy en día tratamos de solucionarlas y paliarlas con algún tipo de medicina farmacéutica, pero que también, siguiendo nuestro autor James Hillman, en lo que varios episodios de Filosana han estado dedicados a este gran pensador, nos propone cómo la depresión también significa algo que el autor plantea que es súper bonito, ¿no? Y es hacer alma. Porque el alma no está hecha, sino hay que hacerla. Y es lo que una persona con el pasar de sus días puede denominar experiencia, ¿no? Que es otra cosa que la experiencia de vida que hacer alma, ¿no? Sino que hacer alma tiene un contraste poético, ¿no? un contraste bien bonito.
seguimos en esta distinción que nos plantea el autor, ¿no? ¿Qué requiere, digamos, la educación clínica y qué requiere de una u otra manera, digamos, es la capacidad técnica de la educación para abordar la depresión? Pasa algo, ¿no? Y es que con la sensibilidad, con la capacidad de ser sensible a lo que le ocurre al otro y ser sensible con lo que ocurre a nosotros, sin darnos cuenta, y en esto ocurre, digamos, el ejercicio tal vez más, a mi manera de ver, más impresionante, es el poder de la imaginación en nosotros y en los demás. Por decirlo de manera un poco más fuerte, es como nosotros todo el tiempo estamos viviendo otro tipo de realidad, que no solo es la realidad física, espacio-temporal, material, sino que también estamos en ese escenario psíquico, lo que se denomina, como iniciamos la transmisión de hoy, el episodio de hoy, una realidad anímica, una realidad psíquica. Cuando despertamos a estos poderes de la imaginación, por decirlo así, cuando nos damos cuenta de que muchas veces estamos sujetos a esto que nosotros pareciera ser como una palabra que quedó desprestigiada, ¿no? La imaginación es para los artistas, en el mejor de los casos, que utilizan la imaginación de forma creativa, o la imaginación es para la gente que está loca, o para la gente que no encuentra los crazy de la sociedad, ¿cierto? Que no encuentran como una especie de alojamiento en la sociedad normativa o normal, que es la sociedad, digamos, del capitalismo, por lo menos en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir despertar a la imaginación y qué quiere decir darse cuenta de las potencias que habitan ahí? La imaginación, podríamos colocar un ejemplo, y es el ejemplo cuando, siguiendo el ejemplo del estrés, ¿no? La persona se encuentra estresada por tal vez no tener con qué pagar la luz o no tener con qué montar en el transporte público, ¿cierto? ¿Qué pasa en Colombia? O que puede ser la respuesta a una pregunta o algo que desea con rapidez, lo que se llama ansiedad, ¿no? Nosotros en ese momento estamos siendo bombardeados, o si nos damos cuenta, nosotros estamos inscritos en todo un teatro imaginativo, todo un reino, digamos, de ideas, pensamientos, imágenes. Pero ¿por qué hacemos énfasis en la imaginación? Porque son imágenes. Tal vez lo que ha pasado a la cultura popular es que a las imágenes se le llama pensamientos. Son cosas, son fenómenos, son manifestaciones en las cuales yo estoy pensando, en las cuales me encuentro imbuido en esa forma de pensar. El asunto es que no me doy cuenta que estoy imbuido en este escenario de la imaginación. Y por eso aquí la imaginación se vuelve un puente de sensibilidad para tratar de entender cómo las personas, entender o ponerse en el papel del otro, o inclusive simpatizar en su manera en el cual el otro está sintiendo, porque la imaginación permite ese espacio, creo yo. Por eso se habla de que la imaginación es transpersonal. ¿Qué quiere decir transpersonal? Va más allá de una sola persona. Una de las cosas que tiene el arte, que vamos a trabajar en parte de eso de arte en esta serie, digamos, de episodios sobre la depresión, es cómo el arte permite de una u otra manera volverse un puente de entendimiento para aquellas personas que han estado en este espacio de la depresión, ¿no? Obviamente hay depresiones justificadas por una pérdida, hay depresiones que de una u otra manera son inevitables de sentir porque nos agobian, y de una u otra manera es necesario sentirse deprimido, pero a su vez es como de una u otra manera la depresión se vuelve un ejercicio de interioridad y de profundidad que de una u otra manera requiere su tiempo, requiere su espacio y requiere, digamos, su lugar, tanto en nosotros como en la cultura. ¿Qué ocurre en nuestra cultura, ¿no? Y por qué también, y es interesante, ¿no? Cómo se habla de lucha contra la depresión, campañas contra la depresión, ¿no? En Estados Unidos, sé que en Estados Unidos y en Europa, en algunos puntos de la ciudad inclusive se comparten drogas psiquiátricas contra la depresión, ya sean en campañas, ya sea porque se donen o ya sea porque se pueden comprar fácilmente. Es una lucha, es toda una lucha de una cultura contra aquello que ralentiza a las personas, contra aquello que de una u otra manera hace que las personas se vuelvan un poco más lentas.
o decirlo, por decirlo otra palabra un poco más fuerte, hace que las personas se vuelvan más profundas, hace que las preguntas, hace que las personas se hagan preguntas tal vez más genuinas. Tal vez una de las cuestiones, siguiendo la tradición filosófica, por lo menos neoplatónica o platónica, y en general la tradición filosófica occidental, tal vez lo importante de la experiencia de vida de todo sea las preguntas que nos hacemos. Y no sea necesariamente porque encontremos respuestas a las preguntas. Siguiendo esta visión socrática, ¿no? Que tal vez de Sócrates, del filósofo Sócrates, que tal vez lo importante no se trata tanto de entender, no se trata tanto de encontrar una verdad, sino de aprender a dudar, porque aprendiendo a dudar encontramos las preguntas y en el preguntar encontramos cómo habitar tal vez la respuesta. No que tenga respuesta, sino que en la pregunta se encuentra un desarrollo en el cual la vida puede que se vuelva un poco más ligera y la vida puede que se encuentre un poco más abierta al misterio. Uno de los programas y proyectos que tratamos de hacer acá en Filosana, por lo menos en este caso conmigo, Camilo Savero, el director, es tratar de presentar una educación, psicología y perspectiva de vida que abarque el alma y a su vez que abarque eso tan misterioso que denominamos vida y eso que denominamos nosotros la vida propia. Y darnos cuenta que la vida no es tan propia como creemos, porque claro, en cierto sentido la depresión cuenta algo, ¿no? Y es que por lo menos yo he sido consultante, es decir, he estado recibiendo consulta a las personas que están en depresión, y algo que uno puede notar es que la depresión no le pertenece a la persona. Inclusive cuando me reviso, digamos, mis estados de ánimo y eso, reviso que es como un nombre muy de la psicología cognitiva, cuando puedo darme cuenta, decía yo, cuando caigo en cuenta, muchos de los estados depresivos por los que he pasado, y tal vez muchas personas, millones de personas, invitan a ver un escenario diferente, ¿no? Y sobre todo invitan a tener contacto con una realidad diferente. Muchos buscan apoyo en la naturaleza, muchos buscan apoyo en un animal y encuentran apoyo en un animal. Y en ese sentido los animales ya no se vuelven, según la tradición cristiana, inferiores a los seres humanos, o en la tradición cristiana inferiores a los hombres y mujeres, sino que los animales se vuelven cómplices, se vuelven compañeros e inclusive se vuelven guías. Y en ese sentido la depresión nos pone a pensar y a gravitar, a pesar de que estemos en el marco del capitalismo, a pesar de que estemos sujetos, digamos, a todo lo que la sociedad capitalista trae, la depresión nos pone en otro estado, ¿no? La depresión nos pone en otra manera. Y sobre todo nos pone en otra, por decirlo así, sintonía, nos pone en otra forma de gravitar, utilizando tantas veces esta palabra gravedad, no solo gravedad de la gravedad de la depresión, porque me siento hacia abajo, no solo de la gravedad que puede ser la gravedad que una persona esté deprimida, sino que a su vez nos pone a gravitar de una manera diferente el mundo. Lo gravitatorio ahí respecto al estado de ánimo cambia. ¿Qué quiere decir que lo gravitatorio cambia? Que cómo yo percibo inclusive hasta el planeta Tierra cambia, inclusive cómo percibo las personas cambia, ¿no? De una u otra manera, eso nos pone, digamos, en una sintonía, ¿no? Es bien bonita la palabra, ¿no? Sintonía es en tono con, o en sintonía, siendo con este tono, ¿no? Por eso es que es muy importante cuando las personas están en depresión, por lo menos desde la arte terapia se recomienda mucho que las personas puedan poner en palabras, poner en imágenes, pintando, ya sea cantando, ya sea dibujando, ya sea como la persona pueda, poner de manifiesto todo este estado de ánimo, porque de una u otra manera cuando lo pone de manifiesto en alguna de las herramientas terapéuticas, la sintonía hace como que vaya en doble vía, ¿no? Se presenta el síntoma, digamos, se presenta el sufrimiento, la depresión, cuando uno la vuelve una sintonía, pero a su vez cuando uno expresa esa sintonía, también uno como que la reconoce. Y empieza a haber un juego, ¿no? Como una especie de juego entre lo visto y lo que me encuentro.
Y habría que preguntarse por qué hay una defensa contra la depresión, ¿cierto? ¿Qué quiere decir una defensa? Aquello de lo que la sociedad se quiere defender, o tal vez la sociedad capitalista. Podríamos colocar las defensas en nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando he sido muy vulnerado durante la vida, tengo una defensa, y la defensa es mostrarme muy fuerte frente a los demás, no permitir que se me vea mi vulnerabilidad, porque he tamizado toda una defensa para poder vivir la vida, ¿no? Lo mismo puede estar pasando con el capitalismo. Hay que defenderse de la depresión, porque en última nos estaría mostrando algo más profundo de las sociedades capitalistas en las cuales estamos nosotros. Esta es una primera sesión que vamos a tener hablando acerca de la depresión, la melancolía y el alma. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Camilo Saavedra. Le agradezco a la producción, al director Alejandro Sepúlveda, a la producción sonora Mario Enríquez, a la divulgación y en redes Duan, y nos vemos en una próxima sesión. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.